Cuando tú me digas. Ya estamos en directo. Sí. Muy bien, pues nada, esta mañana he estado, bueno, durante el día he estado con Luis Palacios y con su mujer Yolanda Soria y pues nada, hemos hecho una grabación de presentación para una conferencia que vamos a realizar en Barcelona con varios conferenciantes, uno de ellos yo, y el tema va a ser el león, que es un símbolo muy utilizado en la nobleza y en la realeza occidental, y también en otros estamentos. Y bien, y nada, y pues todo lo que he podido he venido de camino aquí, y aquí he parado en un hotel porque aún me queda camino, pero ya lo continuaré mañana, y nada, a disposición para hacer esta charla para responder a vuestras preguntas. Así que adelante. Bueno, alguien que tenga micrófono, ¿querés hacer tu pregunta, Cristina? Bueno, ¿Estás con micrófono? Sí, no tenía mucho que ver con las palabras en sí, pero yo quería saber cuando se junta a meditar, meditaciones grupales, también se utiliza la energía, también utilizan nuestra energía. Es la pregunta. ¿Puede repetírmela porque no te he escuchado bien? Cuando se realizan meditaciones grupales, Bueno, se realizan meditaciones grupales. Sí. Ahí también se utiliza usa nuestra energía. No, a ver, depende de cómo esté sincronizado. Una cosa es el logos y otra cosa tú como cuando vayas a realizar esa meditación, cómo esté sincronizada y con qué estás sincronizando. Es decir, entonces no es tan exactamente así. Es decir, lo importante es decir, el momento que tú... puede que cuando tú llegues en esa meditación tú ya estés sincronizada con estas entidades o no. Es decir, lo importante es no invocarlos. Es decir, si tú estás conectado con de alguna manera, simbólicamente estás conectado con estas entidades, hagas meditación o te vayas a comprar a una tienda, estás conectado con esta entidad o con este arquetipo. Es decir, no es por el hecho de hacer una meditación, es por el hecho de que o estás conectado o no. Ok. Está bien. Sí. Sergio, acá Clarisa, que no tiene micrófono, entonces bueno, leo yo la pregunta. Dice si es suficiente con conocer que la mayoría de las palabras están manipuladas. Vale, es el primer paso y es lo más importante. Sí, sí, contesto. Es importante conocer digamos, el subconsciente tiene que entender, es decir, la manipulación que hay y tiene que entender cómo funcionan todos los significados, sobre todo el consciente, porque el subconsciente ya lo conoce, el consciente tiene que entender todos los significados y toda la semántica de esas palabras desde los orígenes, porque todo está grabado en el subconsciente. Entonces, en el momento que el consciente es consciente de esa palabra, el subconsciente ya tiene conocimiento de ello porque está grabado en él, entonces ya empiezas a ver un quórum, un acuerdo global. Y entonces en este momento hay una especie de entente y entonces el cuerpo ya puede en coherencia protegerte o direccionarte ya en una dirección más a lo que uno desea. No sé si llego a... En el momento que uno es consciente del juego, ya el juego uno ya no es juguete. ¿Correcto? En el momento, sí. en el momento que uno empieza a conocer el juego, ya deja de ser juguete. Y luego paralelamente sería el trabajo personal de cada uno.
pero ya Claro, el global... Esto es juego de cada uno, personal de cada uno, y eso es intransferible. Es decir, por primera vez, o no sé si ya se ha hecho de alguna manera, pero lo importante es que cada uno, lo que intento dar es un entendimiento, y que cada uno se la aplique según entienda, para poder esclarecerse a uno mismo y poder reordenarse y poder entrar en coherencia lo más rápido posible. Bien. Una pregunta que me pareció muy importante. Si tenés alguna investigación hecha con palabras sobre los alimentos, porque Clides pregunta si nos manipulan también por los alimentos, porque si los alimentos quieren decir otra cosa, ¿comprendes? Sí, yo te explico, te voy a dar un ejemplo. Es decir, lo voy a escribir en la derecha. A Moloch, a Baal Moloch, se le conoce como estas tres letras. ¿Os suena algo que una palabra en inglés, un alimento leche, con... milk. Correcto. Milk, leche. Ahí lo tenéis. Es decir, sí, claro. es decir, en el momento que tú asimilas ese arquetipo, ese símbolo, es decir, lo integras en tu ser. Y si lo haces todos los días, pues sigues integrándolo en tu ser. Es decir, así es. Lo mismo que nos han dicho que beber es beber, que se asocia con bebé, y entonces nos mantenemos en un nivel bebé, en un estado consciente de bebé. Y entonces no podemos evolucionar, porque entonces estamos aferrados pasamos de lo que es nuestros papás biológicos al papá sistema. Y no pude no asociarlo con Baal, que... ¿Perdón? Lo asocio con eso. ¿Puedes decirme, perdón? Repetime. Que no pude no asociarlo con que Baal, los sacrificios que le hacían eran, se comían los bebés, o sea. Correcto. Es decir, con eso. Uno de los nombres que ha tenido, o de los apelativos que ha tenido Baal, ha sido Jero. Ha sido Jero. Y de ahí uno de los arquetipos, uno de los símbolos ha sido Herodes. Es decir, Herodes, sí. Hay un micrófono abierto. El de Carolina. El de Clarisa. El de Clarisa está abierto. ¿El de Clarisa o el de Carolina? El de Clarisa está abierto. Vale. Ahí está. Si están Dime. hablando, que no se escucha nada. ¿Me estás oyendo ahora? Está lleno de interferencias. Me encanta. Total. Pero somos cabezones nosotros. No pasa nada. Dime. Sí, Clarisa, si querés hacer la pregunta, te daría, Griselda, ¿por qué no habilitas tu micrófono? Hola, no habilito el micrófono para no hacer lío con el audio.
No, está perfecto, se escucha Griselda muy se le oye bien. muy bien. Sí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Griselda, encantado. Escuchame una cosita, ¿qué significa eso de los agentes dobles, Sergio? Lo de los números, bueno, según eso es el tema que lleva Johnny Guzmán, ¿es correcto? Griselda. No, he leído algo relacionado con agentes dobles, ¿no? Como que las personas que están dando información en este momento diferente en el planeta trabajan como, por lo que yo entendí precariamente, como para los dos bandos. Vale, mira, hay una cosa que yo tengo claro y que se os grabe en la cabeza. Los que han manejado el sistema mienten y siguen mintiendo y pueden mentir hasta el final y más allá. A ver si me explico. Son capaces de venirse, de aparecer por un lado, aparecer por otro lado, venir como salvadores, venir como por cualquier esquina pueden aparecer estas entidades. Lo único que os puede, entonces, no dejaros guiaros nunca por el encantamiento de las palabras, ni las mías, y solo guiaros por lo que os podáis, lo que pueda resonar en vuestro ser. Es decir, es lo único que vale. Es decir, si yo integro una información y me sienta bien, es válido, y si yo una información y no me sienta bien, lo desecho, punto. Y no hay más. Vosotros, cada uno de vosotros, incluido yo, que soy como uno de vosotros, solo acepto lo que me resuena en mí y lo que siento que es útil, y lo que no lo desecho. Ha entrado Clarisa en... Sí. Ha entrado Muy Clarisa congelada tu imagen. La mía también. ¿Me está escuchando? Alejandra, a la octava ir a la vencida, ¿verdad? ¿Cómo? Alejandra, a la octava ir a la vencida. Sí, a la octava, ¿no? Te cuento. Íbamos a hablar un poco también sobre lo que se dice de que no hay que volver al pasado, el pasado esto, el pasado, es como que hay una necesidad imperiosa de ciertos grupos de licuar el pasado, como que eso nunca existió. Si a un árbol le quita las raíces, el árbol Como se que... cae y se lo lleva el viento. Bueno, ¿se escuchó? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, entonces lo más importante, es decir, nuestra base es el pasado, es decir, nuestro linaje. Han intentado culpar a través de la biodescodificación, no solo que no era culpar, es decir, a través de nuestro linaje el conflicto. Pero el conflicto no es nuestro linaje, el conflicto ha sido la programación torcida que nos han impuesto. Entonces lo importante es, y nuestro anclaje en la Tierra es nuestro linaje, es decir, ahí está toda la información. Y de ahí podemos sacar todos los recursos para llegar al entendimiento. Es decir, nuestro pasado es todo lo que somos. Porque nuestro presente es a través de la suma de todo nuestro pasado. Si licuamos nuestro pasado, nos transformamos en nada. No sé si conseguís entenderlo.
Y sí, se entienden un montón de cosas, por lo cual, más que, ¿no es cierto?, licuarlo como se pretende, es la aceptación de ese pasado. Ya, hay que aceptar el pasado, hay que limpiar digamos, a ver, confraternizarse, es decir, es un reencuentro con el pasado, es decir, y hay que poner en coherencia nuestro pasado, es decir, tampoco hay que hacer una especie de limpieza, es decir, clarificar, pero limpiar no es eliminar. Claro. Y ni entregar tampoco. Ni entregar tampoco. El pasado es tuyo, es intransferible. Es el testigo que han dado todos tus antepasados. No sé si digamos, es nuestra fortaleza, es nuestro sentido. Nuestro presente es todo el pasado. Es la suma de todo el pasado. Claro. Y si hemos llegado a donde estamos es gracias al pasado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entrar en coherencia. En el momento que nosotros entremos en coherencia y codificadamente pongamos todo en orden, pondremos en orden todo nuestro pasado. Pero nuestro pasado tenemos que mantenerlo, sí o sí. Porque nuestro pasado somos nosotros en el presente. Es coherente. La vez pasada, Ángela te preguntaba, porque varios seres que están en este momento transitando diferentes procesos, tienen su parte económica muy desgastada, porque han tenido que dejar absolutamente todo lo que estaban haciendo. Y bueno, ella me dejó una pregunta, porque ella no pudo estar hoy. ¿Y qué pregunta es? Para cortar con este tema de la escasez, ¿no? Si hay alguna palabra o algo que se pueda utilizar. A ver, ahí en el siguiente vídeo que va a exponer Luis Palacios dentro de 2 semanas, ahí intento explicar un poco la manera y que podamos entender cómo entrar en converger lo que deseamos. No es fácil, es decir, hay una cosa que tenemos que entender. Por ejemplo, todo el dinero está codificado, la palabra dinero, la palabra dólar, la palabra euro, la palabra peso, está codificado hacia el paradigma, hacia el antiguo paradigma, hacia el paradigma depredador. El problema es que cómo uno se quiere alejar de la depredación, pero necesita las herramientas de la depredación. Entonces eso uno lo tiene que entender, porque si uno rechaza, por eso yo digo que lo importante es entenderlo y jugar el teatro, porque hay que seguir participando, hay que seguir sabiendo ganar dinero y hay que seguir sabiendo vivir en este paradigma, dure lo que dure, porque porque necesita vivir, es decir, uno tiene que ser consecuente y tiene que ser práctico. Pero lo importante es entenderlo y es aprender a converger los propósitos. El problema a todos los que hemos participado a estos, digamos, intentando estos nuevos paradigmas, nos han enseñado o nos han promovido que demos, a dar. Y tenemos que empezar a aceptar el recibir. Yo creo que la mayoría de los terapeutas y de los que hemos participado en nuestras nuevas puntos de vista, un poco fuera de la ortodoxia, es decir, nos han enseñado a dar.
pero no nos han enseñado a recibir. Tenemos que empezar a saber recibir y aceptarlo. Es decir, nos han enseñado que el dinero es malo. Es decir, hay que eliminar todas esas resistencias para poder que nos venga la riqueza. Hay que intentar, hay que entender todo lo que envuelve la riqueza, sea el dinero, sea la alimentación o sea los bienes, cómo están programados. Porque hay palabras que pueden estar en contra de nuestro propósito y por eso entramos en conflicto, incluso con la palabra dinero. Sí. No, acá Clarice puso que pasa lo mismo con el tema de las letras mayúsculas, que bueno, que también por ese lado... A ver, hay una cosa que está claro, eso es justamente hoy. Sí, vamos a ver, el tema de las letras mayúsculas, lo que está claro que algo que está escrito en mayúsculas tiene mayor fuerza. Entonces, cuando uno quiere transmitir algo o transmitirse algo, es mejor que use las mayúsculas. Eso no quita que cuando uno está dentro de una situación en el trabajo, pues tiene que funcionar dentro de los protocolos ya aceptados. Uno no puede cambiar de un momento a otro, porque el interlocutor, si está fuera de este paradigma nuevo, de la idea del que transmite, no te va a entender. Pero si quieres darte unas órdenes a ti, o quieres dar una información, por ejemplo, a gente que te entienda, pues mayúsculas sí. Es decir, porque la mayúscula empodera y la minúscula minimiza. Entonces, yo sí que le veo sentido a la mayúscula, a darle uso a la mayúscula, por lo menos para practicar los mantras o hacer algunos rituales que se puedan establecer. Se me ocurrió hacer una relación con el acto psicomágico que propusiste en tu video 4 al final, sí. Que lo que escribimos abajo, que se haga con minúscula, para no empoderarlo tanto, o al revés. Perfecto. Es decir, tu nombre en mayúscula. Claro. Y lo que no quieres en minúscula, perfecto. Todo lo que puedas minimizar, incluso ridiculizar, mejor. Es decir, uno de los secretos, que eso yo creo que no lo he dicho y igual lo tendré que decir, lo voy a anotar. Uno de los secretos para poder alejar algo que a uno le da miedo, lo tiene que ridiculizar. Es decir, incluso la muerte. El miedo a que le pase algo, a la enfermedad, lo tiene que ridiculizar, quitarle importancia. Es muy importante. Yo el ejemplo que yo hago en España, yo no sé si habéis oído de lo que son las chirigotas de Cádiz. Repetí otra vez, por favor. En España hay algo que se llama en los festivales de carnaval, nunca mejor dicho, se llaman las chirigotas de Cádiz, de la ciudad de Cádiz. Ajá. Vale. Eso es una manera que utilizan para ridiculizar. Yo, si alguna vez queréis entrar, podéis poner chirigota de una manera como se ridiculiza algún concepto. Entonces, yo lo que he visto que una de las soluciones o una de las mejores soluciones para alejar de la realidad o que no le influencie es ridiculizar lo que uno tiene miedo. Es como prenderle la luz. ¿Perdón? Es como prenderle la luz a los monstruos, ¿no? Uno prende la luz y ya.
es como apagarlo, es como minimizarlo, es como anularlo, pero sin pasar de la nada, sin polarizarlo, porque si lo polarizas muchas veces no sale. Pero la solución es reducirlo de tamaño, hacerlo chiquititos. Entonces, por ejemplo, una persona tiene cáncer y ya que no lo llame cáncer, que le dé un apelativo, pues no sé, a cada uno lo que le nazca. La pulguita esta, o no sé, alguna cosa, hacerlo chiquitín. Claro. Cristina, eso... Sí. Cristina, ¿querías hacer alguna pregunta al respecto? No, ahora no. ¿Sí, Sí, no? yo he visto una cosa, he visto Clarisa que habla de la autoestima. Sí. Es muy, hay una persona que me hablaba de que tenía mucho miedo y entonces yo le dije un juego psicomágico era que pusiera una imagen de un puma negro, por ejemplo, con la mirada fiera, es decir, y entonces intentar integrar ese mensaje de esa fiereza, esa fortaleza del puma, integrarlo en uno. Es decir, te pones en el ordenador, te pone la imagen de un puma con la mirada fiera, intentar integrar esa información, porque nos hemos vuelto muy blanditos. No sé si llegáis a entenderme. Entonces sí. Es una manera para... Una cosa es depredar y otra cosa es ser fuerte, es decir, llenarse uno de fortaleza. Entonces, para que uno sea menos vulnerable, uno se tiene que empoderar. Y una de las maneras es fortalecerse, es decir, llenarse de fortaleza, de un poco de fiereza, de llenarse de capacidad. No sé si llego a transmitir lo que habría que hacer. Sí, sí. Eso lo hacen mucho los chamanes en el Amazonas, se integran con el animal. No hablo de animalizarse. No, sino el poder del animal. De coger el poder del animal para poder simbólicamente recuperar nuestro poder, porque nos hemos vuelto muy blanditos, borreguitos, y por eso somos fáciles de manejar. Muy sobre todo buenudos. Los terapeutas, correcto, sobre todo los terapeutas, los que intentan hacer el bien y tal, nos hemos vuelto pues demasiado flan. Tenemos que recuperar esa fortaleza, porque para poder creativizar necesitamos fortaleza para llegar a la convergencia. Sí. Sergio, acá Griselda, volviendo un poquito al tema de las letras mayúsculas, es como que se ha interpretado que usar las letras mayúsculas es como querer ordenar, incluso hay como, esto lo comento yo, que en internet cuando te comunicas con alguien, ya hay como un código que si pones letras mayúsculas estás enojado, ¿no? Y acá dice Griselda que se lo asocia con ordenar, mandar, imponerse, pero todo desde la parte negativa, ¿no? Interpretando los mensajes que uno escribe, cuando escribe con mayúscula, se interpreta eso, como que uno está enojado, pero bueno, no le vamos a dar identidad. Mira, una de las cosas que que han promovido mucho y son los mensajes, si quieres, tóxicos que han metido en todos los temas de la nueva era, ha sido atacar al ego, atacar a nuestro ego. ¿Para qué? Para que nos volvamos vulnerables, ser unos borreguitos. Tenemos que tener el ego fuerte, tenemos que recuperar el ego. Porque si magnéticamente no tenemos fortaleza, no tenemos capacidad de atracción, no tenemos potencia magnética, ¿qué vamos a traer? No vamos a traer nada. Para poder creativizar,
para poder manejarse necesitamos tener fortaleza, es decir, necesitamos tener potencial, no solamente energía, sino potencial, potenciar esa energía. No sé si llego a transmitir lo que quiero. Perfecto, o sea, cuando una persona está lenta, está triste, está tonta, ¿qué puede atraer una persona al estar así? Pues, ¿Puedo hablar? Pues eso es lo que estoy diciendo, es decir, que hay que llenarse de poder para luego poder creativizar. Sí, Griselda. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Permiso, no sé si estoy autorizada a hablar un momento. Sí. Comparto esto totalmente desde la experiencia, testimonio vivo de entrar en el camino espiritual y no gritar, no defender nuestros derechos porque era todo el ego, poner la otra mejilla. Me acuerdo que cuando hice curso de milagros era peor todavía porque esta cosa de pensar que el otro soy yo, bueno, fue todo un lavado de cabeza tremendo en tantos años con diferentes técnicas espirituales. Y realmente hoy yo siento esta debilidad, esta falta de poder, como vos decís, lo siento plenamente, estoy de acuerdo, pero desde el testimonio, Claro, lo que, vamos a ver, ¿qué han hecho a la gente despierta? Porque a un soldado no le dicen que ataque su ego. A un soldado que está metido en la Matrix, un soldado que es un militar que se va a ir a matar y va a matar a alguien, ¿qué le hacen? Lo que hacen es potenciarle su ego, llenarlo de energía, ponerle lleno de fiereza, potenciarlo y luego lo dirigen. ¿Pero por qué hacen eso? Porque saben que es un ser dominado. Pero en el mundo de la nueva era no van a dejar no van a mandar mensajes para empoderarnos como si fuéramos un soldado. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que ir físicamente a agredir. Pero ese sentir, digamos, de ese poder interior, esa capacidad militar interior, tendríamos que tenerla, recuperarla, para luego actuar con firmeza. Porque para poder creativizar hay que ser muy firme y hay que converger el propósito en un punto. Y un ser blandito y suave y tal, pues no va a tener esa capacidad, aunque tenga mucha energía, no va a tener esa capacidad para alcanzar esa masa crítica, esa potencia, esa intensidad. No es solo un juego energético, es un juego de intensidad. Sergio, acá Clides, por ejemplo, pregunta ¿de dónde viene la palabra ego? La palabra ego sí. Es incluso actual, quiere decir yo en griego, yo. Sí. Yo. Ajá. Entonces, si yo me ataco a yo mismo, ¿qué quedo yo? Nada. Volviendo a lo que hablaba de los mismos. Ego quiere decir yo, mi yo. Entonces, atacar el ego es atacar mi yo, pero ¿cómo no vamos a atacar? Que se ataquen ellos. Claro. Pero que es un engaño. Volviendo al tema de los militares que decías vos, primero los debilitan y los humillan para después volver otra vez a... despersonalizan. Claro. Los despersonalizan. Y luego que eso es lo mismo que intenta algunas dogmas de la nueva era o del mundo o del paradigma heterodoxo, es decir, también intentan de otra manera despersonalizarnos. Luego no nos potencian, a ellos sí que los potencian, pero a nosotros nos dejan despersonalizados y ya está, blanditos. Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderarnos, es decir, para poder creativizar primero hay que... yo no sé si podéis hacer un ejercicio de cerrar el puño derecho e intentar concentrar la energía, apretar fuerte
y veréis cómo podéis empezar a sentir esa fortaleza. Es decir, con el puño derecho lo apretáis fuerte y podéis empezar a sentir esa capacidad de fortaleza que se puede canalizar. No sé si me explico. Sí. Eso es una manera de entender la convergencia. Cerrar el puño hacia vosotros como lo tengo yo y concentrar ahí la energía y vuestro poder. Eso es una manera de simbólicamente y no tan simbólicamente poder concentrar vuestra energía, vuestro poder. Y cuando penséis en una idea, pues acordaros de la concentración en el puño, de esta manera. Bien. Esperad un momentito. Sí, un momentito que tengo que conectar la computadora un momento al... Sí, un momentito, solo. ¿Vos lo ves a Sergio? Sí, ahora se fue, vuelve, va, viene. Hola, ¿me bien. escucha? A ver, Ya estoy aquí. Sí. Clarisa. ¿Me escuchan? Hola, Sí. Sergio, ¿cómo estás? Mira, una pregunta, Hola, Clarisa. muy importante, creo que es que, no antiguamente, sino hasta hace muy poco, el ego era lo que nos permitiría sobrevivir. O sea, sin el ego no sobrevivíamos. Después, cuando vino todo esto de la nueva era, es lo que tú dices. O sea, empezó a atacarse al ego, a estar hablando, que teníamos que pensar en el otro y no en nosotros, hasta que creo que se estabilizó con esto de la autoestima. Creo que ahí se confunden términos, con egocéntrico, con una avaricia o una intensidad desmedida y o darlo todo al otro. Es como que se desequilibra la balanza. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, al amor a nosotros mismos y al respeto a nosotros mismos. O sea, primero nosotros para poder después dar algo si es que queremos. Me parece. No sé si estoy equivocada. Yo no sé si os acordáis. Sí, mira, Clarisa, yo no sé si os acordáis cómo las sectas lo primero que hacían cuando tú entrabas en una secta destructiva era destruir tu personalidad. Ahora nos están mandando los mensajes como si fuera una secta destructiva generalizado y no nos estamos dando cuenta de que es más de lo mismo. Sí, nos intentan quitar bajar la autoestima, despersonalizarnos, despotenciarnos, es decir, y desde ese nivel es imposible tener capacidad de reacción o reactividad. Entonces lo que tenemos que conseguir o lo que tenemos que volver es al estado de capacidad, a volver al estado de poder de uno mismo desde dentro. Es decir, tenemos que volver a tener esa fuerza interior que se llama, es decir, llenarnos de fuerza interior. Y uno de los ejercicios es con el puño cerrado e intentar converger la fuerza. Es decir, es una manera de entender otra vez o dar las órdenes a nuestro ser para poder volver a tener la capacidad de converger la energía y la fuerza en nosotros. Y luego ya la direccionaremos hacia donde queramos. Pero es una manera de intentar de converger, es decir, cerrando el puño fuerte hacia uno mismo, intentar centrar ahí un propósito. Claro. No, se me ha cortado tantas veces que no sé si Sergio respondió sobre el valor intrínseco y extrínseco de las palabras. Repítemelo, valor intrínseco y extrínseco. ¿Puedes desarrollármelo, Meli, la pregunta, por favor? Tú has dicho, ¿no es cierto?, que todas las palabras están orientadas hacia la adoración de los dracos, ¿no es cierto? Para mencionar... No, todas no. Esto es un montaje, todas no. Una gran mayoría, vamos a...
Bueno, hacia los Draco no, hacia los Draco y hacia la depredación. Pero bueno, sí, hacia el paradigma Draco, si quieres. Sí, así, eso es lo que quiero expresar. Bueno, las palabras, por ejemplo, tienen un valor extrínseco, como por ejemplo la palabra amor, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos, o sea, entendemos una cosa por amor, pero el inconsciente entiende otra, ¿no es cierto? Sí. Al nosotros conocer ya, aunque no sepamos el valor o el verdadero significado de todas las palabras, al conocer que está manipulado el lenguaje, esto bastaría y nosotros deberíamos manifestarnos, como dijiste vos, a jugar el juego, a nombrar las palabras, dándole solo ese valor extrínseco, sin el intrínseco que entiende el inconsciente. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, esto es un primer paso, es decir, el perfecto es poder tener un idioma en coherencia, pero eso ya vendrá, por lo menos ahora es entenderlo. El problema también si tu interlocutor, si la persona que tienes enfrente que le das ese amor o le nombras el amor, si te va a entender o no, es decir, si tú ya le has explicado lo que quiere decir amor, pero y tú le dices, oye, lo que te digo es lo que con el valor intrínseco y no digamos lo que siento, pero no el valor extrínseco, sino que es lo que quiere decir, es decir, entonces sí que funciona. La cuestión es el interlocutor, es decir, si está con el antiguo paradigma o con el nuevo, es decir, te va a entender o no, es decir, ahí está la cosa. El problema, yo estaba hablando con Carmen Huertas, que es una experta lingüista, y ella me hablaba de que lo más importante que frecuencias, y lo importante es estar en una buena frecuencia, es decir, los rusos están ya haciendo experimentos e incluso regenerando órganos extirpados a través de las frecuencias. Es decir, y le dije, muy bien, es decir, tú ahora estás en tu casa, en tu habitación, entras en coherencia, te armonizas muy bien, pero luego tienes que salir a la calle. Entonces, es empezar a... Pero lo importante es entender, en el momento que tú ya entiendes de que dónde está la trampa, bueno, para mí, en el momento que yo lo entendí, para mí fue un alivio enorme, es decir, desculpabilizarme. En ese momento la autoestima ya se revaloriza, y por lo menos ya sé qué camino tengo que tomar para poder reencontrarme y reencontrar a los demás de una manera distinta, es decir. Entonces, sí, es decir, lo importante es comprender, por eso habrá que esto que estoy transmitiendo habrá que llevarlo a la academia, habrá que academizarlo, hacerlo ortodoxo, pero eso llevará tiempo. Primero hay que llevarlo, si quieres, materializarlo o manifestarlo desde el mundo heterodoxo, es decir, el no oficial, y que coja consistencia. Y en un futuro, si esto va adelante y funciona, y lo más importante es que tenemos que notar esos resultados. Hay que ser prácticos ya. Es decir, muchas ideas, muchas informaciones, muy bien. Pero yo tengo que notar que me encuentro mejor. Yo tengo que notar que utilizando este nuevo entendimiento o llegando a este entendimiento, me funciona. Eso es lo más importante. Y en el momento que tú lo notes y lo sientes así, te será muy fácil transmitirlo a los demás. Claro, como que hay que creérselo, digamos, y esperar resultados. Pero no es cuestión solo de fe, no es una cuestión de me lo creo porque tengo fe, porque fe está asociado a de ver. Lo que veo tengo fe, vale. Es cuestión de que uno resuena, de sentirlo. Es decir, en el momento que uno lo siente, lo capta, ya no es cuestión de fe, ya no es cuestión de creencia, es cuestión de que uno dice, oye, esto es así, porque yo lo siento. Es decir, en el momento que yo
por ejemplo, a través del libro, y hay alguien que lo empieza a leer, empieza a notar efectos dentro de su interior, que hay veces que no son agradables, pero nota efectos. Eso quiere decir de que hay resonancia. Y ya no es una cuestión de creencias, es una cuestión de que de una detonación, es decir, se detona en tu interior, se desencadena se desencadena emocionalmente. Entonces en ese momento tú ves que no es cuestión ya de creencias, es cuestión de tú notas como tu interior se remueve. Resuena uno con eso, que es lo que pasó cuando escuché la conferencia. O sea, claro, y ahí no es cuestión de creencia, es cuestión que notas como te está removiendo tu interior y dices, alto, aquí hay algo que me está... Aquí hay una... ¿Sí? Que en estos momentos hay como una corriente, vamos a decir, que dice que todo lo que es información o conocimiento, eso hay que desecharlo en estos momentos. Que no... Se nos fue. Ahora va a volver. Sí, es que tengo el cargador del ordenador, está flojo. Esperad un momentito, os estoy escuchando. A ver si consigo... Ahora. Sí, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí, que en estos momentos hay una corriente específica que desestima bastante todo lo que es el conocimiento y que lo ve como una cristalización, como que es algo que está, o sea, escribir libros, todo eso está como no muy bien visto. Pero bueno. A ver, están por todos los medios que no lleguemos al entendimiento, es decir, a través de todas las maneras posibles están intentando que no lleguemos a la convergencia, al entendimiento. Es decir, no quieren que lleguemos, es decir, ellos por lo que sea tienen esa visión remota, intentan anticiparse a un posible y lo están intentando evitar de todos los modos, a través de películas de Hollywood, a través de haciendo libros, es decir, por ejemplo, el libro del conocimiento, allí hay un trabajo monumental. Es decir, luego lo podemos cuestionar si de una manera o de otra, pero es un trabajo bárbaro, el libro del conocimiento. O el libro de los milagros, el curso de los milagros, es decir, ahí es un trabajo bárbaro. Es decir, están poniendo toda la carne en el asador, como se dice, para evitar que la monada se escape. ¿Claro? Y te van a decir todo lo posible y todo lo necesario para ver si desistes. Y no saltas la valla, no cruzas la valla, que es una valla invisible. Es una valla de frecuencias. Lo que pasa es que la información conlleva poder y eso es lo que a lo mejor no quieren. Después uno acepta o no la información en cuestión de si le resuena o no, pero la información creo que es el primer paso para conocer un tema. Uno no puede, no conoce por ósmosis todavía. Más que de información, el entendimiento. Perdón, mejor dicho, el entendí verdad. ¿Vale? Es decir, eso es lo más importante, es decir, entrar en la síntesis de los conceptos. Porque en el momento que tú tienes sintetizado los conceptos dentro de ti, luego tú ya en el momento que tú entiendes la síntesis, ya lo desarrollas como te plazca, como te dé la gana, como te parezca. Entonces es adquirir el entendimiento, mejor dicho, el entendí verdad, pero bueno, lo que se entiende como entendimiento. Entender.
ahora en este momento tenemos un bombardeo de información, pero ese bombardeo de información nos está, por un lado, y están haciendo a propósito, llega a saturarnos. Es decir, llega un momento que cuando tenemos tanta información ya no sabemos realmente hacia dónde tirar o cómo actuar. Nos crea un conflicto, un bloqueo, un peso encima, un peso cognitivo. Acá Clides dice que pregunta, ¿no? Si ya hay lingüistas que hacen algo para cambiar los vocablos. Si tenés idea o te contactaste con algunos lingüistas para empezar ya a... No. ¿Se entendió? Que yo sepa, no. Ah, ok. Que yo sepa, no. Ayer estuve hablando con Carmen Huertas porque es una mujer, es una lingüista académica que han intentado, que ha hecho un gran esfuerzo para salir del mundo ortodoxo y de lo aceptado ortodoxamente, pero aún hay divergencias, es decir, mi forma de verlas, de entender a la forma de ella de entender, es decir, ella se ha dado cuenta de que hay algo que no es coherente, sobre todo ella que el castellano no viene del latín, es decir, se ha dado cuenta de ello, pero aún no ha llegado al entendimiento que yo tengo, es decir, a la convergencia o al pensamiento global que yo tengo. Que no quiere decir que mi pensamiento sea la verdad, que para mí yo creo que estoy bastante cerca de lo que es la coherencia, no es cuestión de verdad, es cuestión de la coherencia conmigo mismo. Y por eso decidí compartirlo con los demás. Pero por ahora no he conocido porque psicoemocionalmente no es fácil aceptar eso, duele. Es decir, duele. En el momento que tú entiendes y empiezas a darle la vuelta a las palabras y a darles otro sentido y a ver al sentido verdadero oculto, psicológicamente, si se puede decir así, duele. El alma se alivia, pero a la mente le duele. Claro, porque hay todo un sentido que es de comodidad. Se vino manejando así todo y bueno, los cambios muchas veces no son muy bien recibidos y este es una bomba. Vamos a un tema práctico que nos pasó en el grupo en Facebook, puntualmente a mí. Vamos a buscar sí. Palabras emoji, con que vamos a algún diccionario de sumerio y acadio y no tienen la etimología correcta de la palabra, o sea, lo que quiere decir. Y ahí estamos haciendo lío. Vos el otro día nos recomendaste un diccionario. ¿Por qué? Porque yo fui a buscar la palabra mamá y me encuentro con con otra información. Ahora, cuando vos me recomendás el diccionario ese, voy ahí a buscar y también me encuentro con mamá y en inglés decía la palabra de elaboración que era hogar. Y después finalmente vos pusiste casa grande o gran casa. Pero ¿cómo hacemos para...? ¿Cómo? A ver, yo en el libro yo he hecho un trabajo y he intentado hacer una especie, si se puede decir, limpieza. Es decir, yo aquí estoy ahora un momento un momento, a ver si... A ver... Coger y aquí lo pongo aquí en
Esto que os acabo de pasar viene directamente del diccionario sumerio y ahí donde pone que es casa. Hay dos maneras de nombrarlo, que es ma y ga. Ga también era una palabra para nombrar la casa. Bueno, la primaria era ma. Entonces, si ma es casa, pues mamá quiere decir casa. Entonces tú cuando nombras algo dos veces, pues le incrementas de volumen. Entonces quiere decir pues la gran casa, la casa grande, la casona, cada uno que le dé el sentido que le quiera dar. Pues realmente mamá quiere decir casa. O sea, que se amplifica. Se amplifica, eso es. Y cuando se repite algo dos veces, pues se amplifica. Como Pachamama. Claro, ahí está. Claro, el problema de la Pachamama, que Pa está asociado y Va está asociado al ser que nosotros ya conocemos, y entonces nos quedamos con... Porque no se crean que esta entidad solo se ha quedado en Sumeria, es decir, esta entidad, los símbolos de esta entidad también los encontramos en Mesoamérica y los encontramos en Sudamérica. Es decir, los encontramos, es decir, cuando estamos hablando de Matrix, es decir, los encontramos alrededor de todo el mundo. Es decir, el último vídeo yo he hablado de la mitología escandinava y ahí aparecen, es decir, yo es lo que ya está hablando con Luis y el siguiente no porque ya está grabado, pero el siguiente, el que será el séptimo, pues hablaré de la simbología de la cultura mesoamericana y sudamericana, que yo creo que pues un poco pues de los arquetipos incas y de los olmecas, toltecas, aztecas, mexicas y todo ello, y mayas. Carolina, ¿querés hacer alguna pregunta? Acá dice, Malvina dice, el che que tanto usamos los argentinos, sobre todo los porteños, dice, ¿no? Sí, la che primero no hay que verla como una che. La che se puede ver también con una T, una S y una E. Y también se puede ver con T, C. Entonces cuando uno va mirando en el diccionario, tiene que ver todas las variables que hay a través de la pronunciación, a través de la vinculación fonética, para poder ver de dónde. Entonces habría que viajar hacia lo que es mirar a través de las palabras latinas o luego las griegas o viajar hacia atrás para encontrar el enlace o el hilo conductor, si se puede decir así. Por ejemplo, en Valencia se utiliza mucho G, en mi tierra. Yo lo que tenía entendido que el che venía del mapuche nuestro, de Sudamérica. No lo sé, eso no lo sé, no te puedo confirmar. Lo que sí que sé, que en Valencia, en mi tierra, nos llaman los ches, porque utilizamos mucho el che. En mapuche sería gente, che. Sí, Cristina. ¿Perdón? En mapuche es gente, che, gente. ¿Qué decir gente? Y los mapuches usan mucho usar la palabra dos veces, para enfatizar o para hacer algo grande, la usan dos veces. ¿Estás hablando del idioma mapuche, Cristina? Porque no alcancé a escuchar bien. El idioma mapuche, ellos usan lo de decir dos veces la palabra. Marí, por ejemplo. Para enfatizar o para hacer algo grande dos veces. Y Marí quiere decir un saludo, sí. Saludos, sí. Y che es gente.
Mira, os voy a poner algo que me acaba de venir, que ahora mismo lo acabo de ver. A ver si sale. A ver si sale, no sale. A ver. Sí. Esto es tesu, que fonéticamente se puede, tes o che se podría asociar, que es una T, una S y una E. La última vocal se puede, eso lo acabo ahora mismo, he entrado en el diccionario Acadio y lo que es la che, como os he enseñado, y quiere decir pues eso, pues defecar. Es que ha sido así de rápido. Lo he encontrado y os lo he puesto para que decir. Habría que analizarlo, pero más o menos, bueno, aquí tenéis un ejemplo. Normalmente cuando nos han metido palabras que repetimos mucho, normalmente no ha sido con idea de empoderarnos, sino con idea de, si acaso, de perjudicarnos. Aquí tengo otra, a ver qué tal, si sale, ¿ves? Que quiere decir confusión y caos. Es decir, ahí no sé cuál es mejor, o la primera o la segunda, pero bueno, no es una palabra que dé una... Además, si podéis ver yo no sé, en Valencia, podéis ver en Argentina si al invocar muchas veces el che es posible que se haya dado se haya materializado a nivel social lo que es confusión, caos y corrupción política. No sé si se os ocurre, si hay coincidencia o no. Por eso cuando vayáis a la descodificación real os llevaréis un montón de sorpresas. Claro, no olvidar que somos como si fuéramos brujos y estamos invocando y estamos creando una realidad que realmente no sabemos que estamos creando. Yo quería comentar algo. Nosotros somos siempre creativos, o sea, para un lado o para el otro. Cuando hablamos de la capacidad creativa, la tenemos para lo que sea. O sea, siempre estamos creando, ¿verdad? Correcto. Así es. Sí. Lo de la palabra permiso, ¿te acordás que la vez pasada había quedado? Y cuarentena. Lo de la cuarentena lo voy a decir, permitirme que lo voy a decir en la próxima grabación. Permitirme que me lo guarde para poder, porque si no desvelaría un desarrollo de la próxima grabación y entonces os pido permiso para que me lo pueda guardarlo. Solo que sí que me habéis dado una gran idea y entonces ya, ahora entiendo cuando nos provocaban estos conflictos para tener estas patologías y nos hablaban de la cuarentena, porque la cuarentena quiere decir algo y ellos esperaban a través de la palabra cuarentena poder llegar a algo. Y eso es lo que yo quiero en la siguiente grabación comunicarlo. Sí. ¿Sería la grabación de la conferencia esa? No. No, la próxima no. La próxima será la sexta, será la séptima.
7. Cuando te referís a la conferencia que van a hablar del león, a mí también me surge, bueno, yo también leí bastante sobre Kabbalah y sobre el judaísmo y bueno, y el león también ahí en esa cultura está muy marcado. Sí, el león es el representante de la tribu de Judá y la tribu de Judá es la que por linaje se consideran los descendientes del linaje del rey David. Claro. Entonces son los que, si quieres, tienen el testigo del poder judaico, si se puede decir así. Por eso en Europa está lleno de leones. ¿Perdón? En París, la mayoría de las estatuas son de leones y en varios lugares más. Frente al Palacio Buckingham, en Londres también. Hay muchas estatuas de leones. Eso me llama mucho la atención. Sí, el Parlamento español también está lleno de leones. Es decir, hay símbolos de leones digamos, está generalizado. Y no hay que olvidar que el león es un ser depredador, no es un ser que vaya participando en simbiosis con el entorno. Es decir, es un ser, está considerado como el rey de la selva o o como el ser, uno de los mayores depredadores que hay en este planeta. Y si vamos al himno nacional argentino, también en las estrofas que no se cantan comúnmente, también está presente el león. Así que después lo voy a ir a mirar bien. A ver, lo que se busca es que nos dan mensajes para, digamos, lo que se intenta es que entremos en el paradigma y de hecho hemos actuado así en la depredación. Entonces, una cosa es fortalecernos y otra cosa depredar, porque si depredamos estaremos en el fractal de la depredación. Si nos mantenemos en el fractal de la depredación, pues bueno, más de lo mismo. Ya lo conocemos, no hay nada más nuevo, sino vamos a seguir con más de lo mismo y ya está. Acá dice Malvina que en el horóscopo chino, por ejemplo, están muchos animales, pero no el león. Eso es lo que quiere decir, Malvina, que está el gallo, el chancho, el dragón, serpiente. No, me pone, ¿qué es lo que querés decir? A ver, habría que ver cómo nombran a las... Es decir, la acción no es solo el símbolo. La cuestión es también en cómo se nombra. Es decir, hay veces que, por ejemplo, la palabra centauro, Sagitario no dice nada, pero si hablas de centauro y Sen sabes que es malvado, pues sabes que es el toro malvado. Es decir, habría que ver qué nombre en chino y habría que descodificarlo en chino para poder entenderlo. Es decir, cómo se dice gallo en chino, cómo se dice chancho en chino. El dragón ya está claro, no hace falta darle el nombre que pongan, ya sé lo que quiere decir. Y con la serpiente ya lo tengo claro, es decir, dragón y serpiente, yo eso ya lo tengo claro. Ahora el gallo, el chancho y algunos animales más, el mono o tal, pues habría que verlo qué nombre les da. Fíjate que en el calendario maya también hay serpiente y hay dragón. Claro. Sí. En el maya, claro. Claro. Sí. Mira, la civilización maya, dentro de la ortodoxia, tiene aproximadamente unos 2000 años. Luego la cultura la cultura de maya pues se va unos cientos de años más hacia atrás. Entonces es posible de que todo lo que se plasmó en Babilonia se generalizó,
pero lógicamente no viajó a través de la Contiki ni a través de ninguna barca, es decir, es posible que haya viajado de otra manera. Que haya cada uno que lo entienda como quiera, pero es posible que hayan que a nivel global se haya generalizado la cultura al dragón cuando encima es un animal mitológico. No existe, se supone. Es decir, es un animal simbólico y todo el mundo habla del dragón. Entonces, ¿qué ocurre en esto? ¿Qué pasa? ¿Quién ha tenido la capacidad para repartir a través de globalizar ese mensaje? Pues ellos mismos. Es imposible, es decir, estadísticamente, es decir, uno si no visualiza algo, no se puede inventar lo mismo a través de todo el planeta y encima de un animal, un ser, una entidad que nadie la ha visto, se supone que nadie lo ha visto. Y Sergio, no falla en ninguno de los libros para niños de cuentos fantásticos. En Harry Potter aparecen dragones, o sea, es un clásico, ¿no? De la literatura infantil. A ver, un momentito, a ver si encuentro... Un momentito. A ver si encuentro una información. Y os la pongo en un momento. Sí, Quetzalcóatl, vale. Que es la serpiente emplumada, sí, claro. Y bueno, sí, os pongo aquí bajar. Eso es claro. Bajar es Potter y es bajar y volvemos a viajar, que volvemos a la misma entidad, que quiere decir el alfarero. No olvidéis que Dios cogió barro y con barro moldeó al hombre. Es decir, a Dios se le da también el sobrenombre del alfarero. Es decir, es posible que Harry Potter, sea también un símbolo de Baal. Un personaje que representa a Baal. Y no sé si viste en el grupo, pero cuando me acordé de la palabra gol, también lo asocié al golem, que el golem es justamente un hombre hecho de arcilla al que se le da vida, ¿no? Golem. Y gol, acordate que vos habías explicado que gol no quería decir destrucción, ¿o no? Sí, ahora mismo o lo busco, yo lo encuentro, yo lo saco, un momentito. A ver si lo encuentro. Golem está asociado a lo que es la creación, la materialización. O sea, dar vida a algo desde la materia prima. Esa es toda una leyenda hebrea con respecto al golem, ¿no? Un hombre hecho desde la arcilla que se le dio vida. Sí, pero entonces claro, es decir, es crear algo a través de la destrucción, más o menos ese es el mensaje. Ah, ok, sí, entonces no lo capté bien. Oh, wow. Pero allí podéis ver, os he puesto gol, que es porque la U y la O en Sumeria era la misma vocal, y ahí tenéis gol, que quiere decir destrucción, es decir, ahí está clarísimo, romper... de reventar, cortar, ahí lo tenéis, os lo he puesto en el chat. Está todo, a ver, todos los mensajes, vamos a ver, hay que dejar una cosa clara, para poder manipular a unos seres, en este caso nosotros, la información tiene que ser dada. El problema es que la información se había ocultado de una manera para que nuestro subconsciente la conociera, pero nuestro consciente no se diera cuenta. Eso es lo que nos ha generado tantos conflictos con nosotros mismos, porque estamos fuera de coherencia.
nuestro subconsciente veía peligro y nuestro consciente no lo detectaba y nos íbamos hacia el peligro, en contra de la voluntad de nuestro subconsciente. Sí. Acá me pregunta Clide, ¿alcanzás a leer la pregunta? Dice si en realidad existieron los dinosaurios. A ver, se supone que si hay... Las dudas están en lo que es el espacio-tiempo, es decir, han aparecido en Sudamérica pinturas rupestres donde se ven a los dinosaurios con seres humanos. No recuerdo en qué país, no sé si era en Perú o en Bolivia, pero se ve representaciones de humanos con dinosaurios. Pero bueno, lo que está claro que que se ha intentado ocultar toda la información, o se ha querido enfocar o darnos un tipo de creencias, y todo lo que no correspondía a esas creencias, a este plan aceptado, pues se ha intentado anular o eliminar de nuestra visión, para que no empecemos a llenarnos de dudas y de preguntas que el sistema no sabría responder. Malvina, ¿alguna otra pregunta? No, tal vez retomar la de Clide desde el principio del prefijo des, deslumbrar, desarrollar, deseo, contra deslucir, despojar, deshacer. No te entendí muy bien yo, por lo Era una pregunta que había hecho Clis al principio de todo, cuando arrancamos. Se podía aclarar respecto al prefijo deslumbrar, desarrollar, deseo, deslucir, despojar, deshacer, desmentir, desmentir, eso. Sí, vamos a ver. Que es contradictorio. Esta palabra, a mí la palabra des me resuena, pero tengo que reconocer que he encontrado en el sumerio la palabra des o tes, que es a nivel fonético lo mismo, que justamente lo contrario, que decir unidad. Es decir, os lo he puesto en el chat, y entonces justamente lo que parece desunir en sumeria era unir. Pero sí que es verdad que cuando yo hablo con des, a mí me suena de desaparición. Sí. Claro, es tan lejano esta contracodificación que es posible que ya no haya reverberación en nosotros, igual es muy lejana esa reverberación. Pero sí que es verdad que des en principio está en coherencia, por lo menos a corto plazo, si se puede decir así. Tenemos des y dis. Tenerlo en cuenta también. Tenemos discapacitado, distorsión. Es que hay tres asociaciones con las vocales. Una es la con, a ver si lo pongo en el chat, con la E, la E y
Esos son los tres grupos. Entonces, des y dis forman un mismo grupo, son la evolución fonética, son como si fueran hermanos o primos hermanos. Entonces hay palabras que fonéticamente han evolucionado de la A con la E, de la E a la I o de la O a la U. O en sentido ascendente o descendente. Pero es correcto. Lo que nosotros entendemos por des es no. Y por dis también, porque discapacitado Sí. es no capacitado. Des es como el deshacer. Es Claro. decir, hay que encontrar las palabras deshacer, desaparecer, es decir, eliminar. Más que no es como una especie de deshacer, de revertir, de involucionar, deshilachar, es decir, No hilachar. más que no es una negación, es una acción contraria, que es distinto a la negación. Bueno, por ejemplo, en el caso de dis, por ejemplo, decís discapacitado es no capacitado. En este caso sí. Distorsión es no torsión. En dis sí, en este caso sí, a mí me resuena como tú dices, sí, correcto. Disconforme es no conforme. Habría una Entonces, pequeña... ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos con esta palabra? Discernir. No cernir. ¿Y qué es cernir? Habría que verlo. Cernir es cuando cernir Mira, la harina, espolvorear la harina. Pero, En el origen. pero esperaros un momento, os acordaros en el último vídeo, mira, ahora así sin más. ¿Os acordáis lo que quería decir Nir? ¿Os acordáis en el último vídeo programa? No. Nir en Acadio que decía luz. ¿Os acordáis de eso? Pues ahí es dis, ser, nir, a mí me viene como no, ser, Luz. por ejemplo. Que es lo contrario. No ser luz. Bueno. Cuando uno empieza a saber cómo empieza a funcionar y ya entiende y tiene conocimiento de las palabras clave, ya empieza a entender ya, es como desclasificar el sentido oculto de las palabras. Distorsión sería no torsión. No tor. Sí. No, torsión. Tor ya no. Pero una distorsión es igual que la torsión en este caso. Ajá. Torsión. Una torsión es un giro, es decir, como un giro contrario, ¿no? Sí. Es como... Y una distorsión más o menos es algo muy similar. Es que hay veces, por ejemplo, han intentado atrapar el mensaje en la polaridad, como predador y en tanto es como la acción hacia un lado como la acción contraria tiene el mismo significado. Genera carga tanto para un lado como para el otro.
Correcto. Es decir, poco a poco hay que ir a entenderlo y hay que entenderlo, es decir, hay que conocerlo y entenderlo. Eso es un proceso y lleva tiempo. Es un proceso cognitivo, intelectual. Pero lo que está claro que lo más importante, que yo creo que ya conocemos el camino, y eso era lo que está claro, es decir, ya no es cuestión de que me creáis, es decir, os estoy dando datos, os estoy dando información, lo estáis verificando con vosotros mismos. Hay una pregunta perdón, hay una pregunta que no pude hacer la vez pasada porque me había quedado sin micrófono. Sí. Y es esto de cuando ya, o sea, tiene que pasar por uno la descodificación de la palabra, o ya el trabajo que vos hiciste de 2 años en los libros, que están en los libros, eso ya está en el campo cuántico y ayuda a todo el resto. Eso ya está en el campo cuántico y ayuda al resto. Okay. Bien. Porque eso está ya demostrado de que cuando uno cambia algo, es decir, detona algo, eso ya se va transfiriendo a los demás. Es decir, no creo que todas esas resistencias y sufrimientos que yo he podido experimentar con la descodificación tengáis que pasarlo vosotros, en un grado u otro. Es decir, digamos que normalmente el que abre la senda en una selva es el que se lleva los peores palos. Muchas veces los peores palos, sí. Sí, no tenéis por qué. Normalmente esto ya está en la conciencia colectiva, ya está insertado en la nube. Pero sí va a haber palabras que tengan que ver con nuestra desprogramación personal, que sí esas palabras van a hacer lo suyo en nosotros. Por eso lo más importante es enseñar el concepto. Es decir, en el momento que vosotros tenéis el concepto, tenéis que aplicarlo vosotros mismos, porque igual hay algunas palabras o algunos anclajes que yo no los tengo. Claro. Y que son a nivel de linaje personal de cada uno o de la vivencia de cada uno. Correcto. Pero en el momento que ya entiendes cómo funciona, ya sabes cómo actuar para cualquier tipo de descodificación que te puedas encontrar. Porque es un criterio. El momento que tú ya implantas ese criterio de desprogramación, ya tu subconsciente ya lo automatiza. Tu consciente lo automatiza. Bueno, ya estaríamos llegando ya nos pasamos del horario. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, si no, si Sergio querés agregar algo más. No, yo encantado de poder pasaros la información que yo tengo. También os digo de que a medida que cuanto más hablo con vosotros, más información me viene a mí, y eso es fantástico. Y cuanto más transmito, más canalizo. Y sigo dispuesto a pesar de las dificultades que podamos tener técnicas o de lo que sea, pero sigo dispuesto a cada cierto tiempo pues tener estas charlas, y en algún momento sí o sí vamos a poder hacer que funcione todo con fluidez. Es cuestión de tiempo, pero no pasa nada. Yo creo que, además, no tengo que convenceros, que por cierto, vencer es vencer.
Y aquí no es cuestión de vencer a nadie, es decir, convencer, no es cuestión de vencer, es cuestión de que transmitiros esa información, ese mensaje, y que lo podáis captar e integrar en vuestro ser y podáis hacer vosotros las remodificaciones en vosotros mismos para reencontrar vuestra coherencia. Porque no olvidéis que si ponéis vuestro ser en coherencia, pondréis en coherencia a todo vuestro linaje, vuestros padres, vuestros abuelos, a todos vuestros antepasados. En el momento que hacéis una limpieza de linaje, vais a poner en coherencia hasta, si se puede decir, hasta Adán y Eva. Es un decir, porque Adán y Eva no pertenecen al linaje humano, pero es un decir. A la meba. Hombre, a la meba no, pero al humano, lo que pueda ser desde que el ser humano empezó a ser humano hasta nuestro estado evolutivo actual. Okay. Bueno, Cristina, ¿querés agregar algo? Gracias. Agradecer. Bueno, entonces gracias a Sergio, por supuesto que siempre es un placer tener esta charla, y cómo cada vez se va, bueno, nosotros estamos todavía súper pañales, pero cada vez se va ampliando más, y cada vez uno quiere saber más, quiere interiorizarse más. Gracias Carolina, Clarisa, Clides, Cristina, Malvina. Bueno, y ya nos volveremos a encontrar seguramente en otra de nuestras charlas. Yo solo quiero, para acabar, decir que no hay que tomarlo con mucha calma, no hay que entrar en la paranoia ni nada, es decir, hay que cogerlo como un juego, como un juego, como una obra de teatro, y recuperar todo lo que os dé miedo, minimizarlo. Si algo tenéis miedo, es decir, ponerle un apelativo de burla, para que y veréis como cada vez ese temor va a resonarse en vosotros, es decir, son técnicas que tenéis que utilizar para coger fortaleza. Y una de ellas, si queréis hacerlo de la imagen con el puma, mirarlo fijamente e intentar captar esa información en vosotros mismos para que recuperemos este poder que nos pertenece. Ahí tenemos esa perlita, tenemos la perlita de las letras mayúsculas, pasarlas a minúscula cuando queremos quitarle poder a las palabras. Esa idea me ha encantado. Tenemos lo del puño, o sea, Eso muchas es. cosas salieron hoy. Sí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y hasta la próxima, y todo lo que hayáis experimentado, pues me gustaría pues que me podáis transmitir vuestras experiencias y nada, y seguimos adelante. Un combate muy grande a todos y a la próxima, y gracias. Hasta la próxima. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. A Malvina, a Cristina.